antes de que se me olvide. Ok, ahora sí, comparto pantalla. Bien, vamos a empezar. Yo les voy a ir platicando, pero ustedes me van a ir dando ejemplos porque les digo que seguramente ya empezaron la semana pasada también con este tema en su otra asignatura. Bien, en nuestra unidad 1 vamos a hablar justamente sobre las implicaciones del desarrollo sustentable. Va a ser nuestra unidad más larga porque además de ver justamente estos conceptos básicos del desarrollo sustentable, vamos a ver algunas de las teorías que justamente van de la mano para tratar de entender cómo se puede dar este proceso de desarrollo en los países. Va a ser el más extenso, pero justamente nos va a dar el marco para que ustedes puedan organizar su problema prototípico y su evidencia de aprendizaje bien fundamentada, eligiendo alguna o dos o más de estas teorías. Bien, para la siguiente, bueno, no la siguiente clase, para la siguiente semana, para el próximo martes, necesito que me envíen ya los nombres de sus equipos. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que íbamos a trabajar en equipos. Entonces, necesito que me envíen nombres de sus equipos y nombres de los integrantes de su equipo organizados en grupos de 3 o 4 personitas. Y necesito que justamente hoy en la tarde o mañana temprano me envíen los nombres de los equipos porque les voy a asignar a cada equipo que hagan una lectura para que la próxima clase empecemos justamente comentando sobre esto que nos plantean estos 3 documentos. Son 3 documentos que nos dan además el marco de cómo se encuentra el medio ambiente actualmente y cómo se relacionan con estos enfoques de desarrollo sustentable. Entonces, a un equipo le va a tocar revisar este documento que se llama El Estado Actual del Ambiente y el Cambio Global. A otro equipo le va a tocar el Informe Mundial sobre el Medio Ambiente de Naciones Unidas. Y a otro equipo le va a tocar revisar el informe sobre el medio ambiente del IPCC, ¿no? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Que el último, pues es justamente que se emitió en 2018, pero bueno, si no leen ustedes inglés, pueden revisar el resumen que está disponible en español del 2014. Es importante porque justamente más adelante veremos qué implicaciones tiene este panel intergubernamental justamente para enmarcar lo que es el desarrollo sustentable, ¿vale? Entonces, por eso es importante que me manden entre hoy y mañana tempranito, a más tardar, quiénes son los equipos para asignarles las lecturas y las revisiones. Bien, entonces vamos a hablar ahora justamente de qué es el desarrollo sustentable. Este concepto fue acuñado en 1987, es decir, desde antes ya se venía llevando a cabo un proceso para tratar de integrar el tema de medio ambiente en la palestra internacional. Particularmente hay dos hechos, dos fenómenos climáticos que desatan incorporar el análisis del medio ambiente e identificar que si no se cuida y se respeta el medio ambiente, entonces se puede convertir en un problema justamente para el desarrollo de los países. Estos dos hechos fueron, por un lado, la crisis del petróleo de los años 70 en Estados Unidos, que pues justamente al disminuir la cantidad de reservas que tenía Estados Unidos por un incremento en los precios del petróleo a nivel mundial, ¿no? En vez de comprar, pues dijo, bueno, voy a empezar a usar mis reservas. Se llegó a cerca a bajar las reservas hasta alrededor de un 20%, y entonces ahí se identificó que justamente si no se tenía cuidado en el uso de los recursos naturales no renovables, de un uso que fuera más consciente y más moderado, pues entonces eso podría implicar freno al desarrollo de los países. Particularmente ese fue el hecho en Estados Unidos, y después en Europa se da otro fenómeno que es la lluvia ácida.
La lluvia ácida, pues justamente se da por la cantidad de gases de efecto invernadero y de partículas tóxicas en el medio ambiente, ¿no? Obviamente, pues al arrojar dióxido de carbono, monóxido de carbono los autos, los aviones, en los mismos procesos de producción, algunas sustancias químicas como los fluorocarbonos, los perfluorocarbonos, pues justamente provocaban este fenómeno de la lluvia ácida, ¿no? Cuando llovía, pues volvían a caer esas sustancias que estaban en la atmósfera como gases, y eso se empezó a observar, sobre todo en las ciudades, cómo empezaba a corroer los techos y las estatuas. Por ahí, si ustedes googlean algunas fotitos de esto, podrán verlo, ¿no? Y entonces justamente también ahí en Europa dicen, híjole, pues este asunto también de no tener el cuidado del medio ambiente o no contemplar dentro de nuestros modos de desarrollo y dentro de nuestros modos de producción el tema ambiental, pues sí nos puede traer problemas, ¿no? Como afectaciones, por ejemplo, a la agricultura, afectaciones en las zonas urbanas y a la salud. Entonces, justamente a partir de esos dos hechos que además fueron así muy claros en cuanto al impacto que podían tener en el desarrollo de las economías, pues fue que entonces empiezan a comunicarse entre sí los países, ¿no? A decir, oigan, pues ya existía, por supuesto, esta estructura internacional de Organización de Naciones Unidas o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Organización del Tratado del Atlántico, ¿no? Toda esta estructura de instituciones internacionales que justamente dijeron, oigan, pues vamos a hablar, particularmente la ONU, ¿no? Oigan, pues tenemos que ver qué vamos a hacer con este asunto de los recursos naturales no renovables y también con los impactos en el medio ambiente que se dan por la emisión de gases de efecto invernadero o de gases tóxicos a la atmósfera. Y justo después de esto se empiezan a dar las grandes cumbres internacionales que incorporan el tema de medio ambiente, hasta llegar justamente en 1987 que se celebró en Tokio, Japón. Se le llama la reunión de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Y ahí, pues justamente esta mujer, Brundtland, define qué es o menciona qué sería para ellos un desarrollo sustentable. Se define entonces en este documento que es el informe Brundtland. Se los voy a dejar por ahí en el Classroom para que ustedes conozcan el documento oficial. Se define como el desarrollo obtenido para la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Si bien aquí no menciona específicamente el tema de medio ambiente o el tema de equidad social, sí, justamente con esto que dice nos habla de la equidad social entre generaciones, ¿no? Y de que el uso que le demos a esos recursos, pues no sea de tal forma o con tal intensidad que pueda poner en peligro a las generaciones futuras de no poder disfrutar de lo mismo que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Llámese, por ejemplo, del uso de plásticos generados a partir del petróleo, o llámese también del disfrute de las áreas naturales o de las áreas urbanas o de los cursos de agua, ¿no? Entonces, a todo eso se refiere. Y este documento, pues justamente es el que se toma como el que define este tema de desarrollo sustentable. Este concepto a lo largo del tiempo, pues obviamente ha ido evolucionando a partir de que justamente pues se empiezan a reunir las naciones en diferentes conferencias alrededor del mundo, algunas que hablaban específicamente sobre cambio climático, algunas que hablaban sobre la biodiversidad, algunas que tocaban temas, por ejemplo, de comercio de especies a nivel internacional. Y justamente a partir de todas esas reuniones y conferencias, pues entonces
empieza a evolucionarse este concepto de desarrollo sustentable. Por ahí van a encontrar ustedes que de repente hay inclusive discusiones sobre si se dice desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, pero bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que desarrollo sustentable, pues justamente viene de la traducción del inglés, porque obviamente el informe Brundtland, pues fue elaborado en inglés, que le llama así como tal, ¿no? Sustainable Development. Entonces, ese sustentable, pues nosotros lo tradujimos como sustentable. Pero en España lo tradujeron como sostenible. Particularmente México usa mucho la bibliografía sobre el tema, obviamente de fuentes en inglés. Entonces, pues para nosotros siempre ha sido desarrollo sustentable, aunque por ahí España peleó mucho en que se le llamara desarrollo sostenible, de tal forma que actualmente, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya tiene el nombre de sostenible, ¿no? Pero bueno, sí ha evolucionado como tal este concepto, porque en un principio, pues justamente se refería a 3 ejes, que ahorita vamos a ver cuáles son, y a medida que fue avanzando, se fue estructurando alrededor más bien de grandes temas que hay que solucionar para lograr el desarrollo económico, social y del medio ambiente en los países. Lo interesante pues es justamente que el concepto pues viene de esta acción concertada entre diferentes países que han participado en estas cumbres, preocupados justamente por un modelo de desarrollo económico que sea más compatible con el medio ambiente, con la equidad social y que por supuesto no genere sobreexplotación de recursos o no extinga como tal los recursos que existen. En sí misma, pues este concepto de sustentabilidad se le llama que es un concepto complejo porque está integrado por diferentes dimensiones, particularmente la social, la ambiental y la económica. Estas 3 dimensiones, ¿no? Que originalmente se le identificaron al desarrollo sustentable, pues justamente lo que buscaban era que pues el actual desarrollo económico pudiera mejorarse a partir de alcanzar un desarrollo económico y social, pero que incluyera esta protección al medio ambiente. De tal forma entonces que vamos a tener que la combinación de esos 3 ejes son los que nos generan un desarrollo sustentable. Y si ven justamente, por eso compartí porque si ven aquí lo llaman sostenible, ¿no? Aquí hasta este punto los conceptos son los mismos, ¿no? Desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, porque aquí definen también el desarrollo sostenible, pues justamente en estas 3 dimensiones. Si nosotros logramos un desarrollo económico y además tomamos en cuenta el medio ambiente, es decir, lo ecológico, entonces vamos a lograr un desarrollo que sea viable, pero solamente hasta ahí, ¿no? Necesitamos incorporar lo social, pero si solamente se toma en cuenta el tema económico y la dimensión social, pues entonces vamos a estar hablando de un desarrollo equitativo, pero aún no es sustentable, ¿no? Es decir, tiene que combinarse los 3 ejes para que efectivamente se alcance un desarrollo sustentable. En particular también, si nosotros buscamos la vía de un desarrollo social con una protección del medio ambiente, un desarrollo ecológico, pues entonces tendremos un desarrollo soportable, ¿no? Es soportable, ¿por qué? Porque genera condiciones sociales y además protege el medio ambiente, pero sigue sin ser sostenible, ¿no? Y justamente aquí es donde se observa cómo, aun cuando se combinen o se les dé un peso importante a estas 3 dimensiones, si no se logran conjuntar las 3, pues entonces no se va a alcanzar un desarrollo sostenible o sustentable. Por otro lado, tenemos aquí que justamente estas 3 dimensiones incluyen ciertas características que deben cumplirse
para poder alcanzar metas, ¿no? Como son, por ejemplo, la emisión de políticas adecuadas, la cultura de la institucionalidad o las normas y adecuaciones tecnológicas para proteger realmente el medio ambiente, ¿no? En esta dimensión social, pues se van a incluir cuestiones como, por ejemplo, la equidad y la justicia social, la igualdad de derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, y la solidaridad entre generaciones. En la dimensión ambiental, pues por supuesto que se incluye la protección al medio ambiente, el contemplar en los procesos productivos que haya una minimización de los contaminantes que se generan y por supuesto que además a lo largo del tiempo sea sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que se puede hacer, están haciendo uso de los recursos naturales, pero sin ponerlo en peligro de agotarse. En la dimensión económica, pues obviamente habla de un crecimiento económico que sea equilibrado, de una generación de riqueza que sea distribuida de forma equitativa, de la generación de actividades económicas que les permitan a los individuos generarse un ingreso que les permita llevar una vida adecuada y por supuesto también el lograr una distribución que sea más equitativa. De tal forma entonces que vamos a estar oyendo hablar de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, particularmente de la sustentabilidad urbana o de la sustentabilidad rural. Particularmente la sustentabilidad urbana, pues va a incorporar estas tres dimensiones del desarrollo sustentable, de acuerdo a características ambientales propias, por ejemplo, de las ciudades, de identificar las condiciones sociales económicas de la población y reconociendo que no todas las ciudades van a enfrentar las mismas problemáticas, ¿no? Va a ser diferente para cada una de ellas. Luego entonces, pues vamos a tener también que, además de este tema de desarrollo sustentable y con el pasar del tiempo, no parte de esa evolución del concepto, pues justamente nos lleva a diferentes definiciones de desarrollo con medio ambiente. Particularmente, podemos hablar, por ejemplo, del ecodesarrollo, que es un concepto que se define como el desarrollo deseable desde el punto de vista social, viable desde un punto de vista económico y prudente desde un punto de vista ecológico. Y los proyectos derivados de un enfoque de ecodesarrollo pues tendrán que tener una viabilidad social, una viabilidad económica y además una viabilidad espacial, ¿no? Que se refiere justamente a la consecución del territorio y la consecución de sus actividades básicas, ¿no? Ya sea ecológicas, ya sea biológicas, ya sea físicas o ya sea químicas. Más adelante, pues justamente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se le conoce como la Cumbre de la Tierra, se realiza la Convención sobre Cambio Climático, donde específicamente ahí se reconoce el impacto que tienen las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero particularmente de las emisiones de dióxido de carbono, que son las más comunes, y se acuerda en que hay que lograr entre todos los países disminuir la cantidad de emisiones que se tenían o que se esperaban para el año 2000 a niveles que se tenían en 1990, ¿no? Y bueno, eso va evolucionando hasta ahora, por ejemplo, el protocolo de Kioto y hasta la ratificación, bueno, primero la negación de Trump y luego la ratificación de Biden de aprobar justamente el que se va a hacer un esfuerzo por disminuir esas emisiones de dióxido de carbono. También además en esa misma conferencia se lleva a cabo la Convención sobre la Biodiversidad,
que también es un aspecto muy importante para alcanzar un desarrollo sostenible, porque tiene que ver con el respeto a esa biodiversidad, asegurar proyectos que permitan que se mantenga la diversidad de especies en los países y que crea acuerdos, ¿no?, de protección a esa biodiversidad. Y también finalmente durante esa conferencia de Río de Janeiro, que se conoce como la Cumbre de la Tierra, pues se hace una declaración de los principios sobre el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de los bosques, ¿no? Entonces nos toca 3 temas. Por un lado, la emisión de dióxido de carbono, ¿no?, los famosos gases de efecto invernadero, biodiversidad y bosques. De estos, pues justamente se deriva algo que se llama la Agenda 21, donde se iban a inscribir todas las actividades o proyectos o programas que justamente fueran en consonancia con estos temas y que permitieran disminuir la presión ambiental que se tenía sobre los recursos. Esta Agenda 21 se conoce como un plan que se elaboró para que todos los países lo adoptaran, por lo menos todos los países que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, pero también a nivel de gobiernos, de los grupos principales que pueden tener una influencia en el medio ambiente, y justo con Agenda 21 se emite la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esta declaración justamente se firma un gran grupo de países, 178 en aquella época, que estaban conscientes que el tema de medio ambiente pues podía justamente generar freno al desarrollo de las comunidades. A partir justamente de esa Agenda 21, ¿no?, y al momento ya de empezar a ver, bueno, cuáles son entonces esos proyectos o programas que se van a desarrollar en función de estos grandes ejes temáticos, y entonces se llega a los objetivos del milenio, ¿no?, donde ya a partir de lo que se podía hacer en Agenda 21, se describían 8 objetivos que había que alcanzar para el año 2020, ¿no? Aquí estábamos todavía, si ustedes ven, en el 92, y los objetivos eran al 2020. Sin embargo, a medida que se fueron acercando los años, pues se observó que pues definitivamente no se habían cumplido esos objetivos de desarrollo del milenio tal cual se habían identificado o propuesto en esta cumbre. De ahí podemos derivar que hay 2 grandes visiones en el trato que se hace de Agenda 21 y de Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia el tema de sustentabilidad. Bueno, en realidad son 3. Tenemos, por ejemplo, quienes consideran que la sustentabilidad como tal debe de ser ecológica fundamentalmente, ¿no? Esto será con el objetivo de reducir la contaminación del medio abiótico y de los seres vivos, ¿no? Es decir, pone en el eje principal la sustentabilidad ecológica, todas las especies, ¿no? No nada más el ser humano, sino todas las especies que puedan estar presentes en un territorio. Después, un segundo grupo, a este tema de sustentabilidad ecológica le agregan los temas de pobreza, ¿no? Es decir, pues, y aquí, por ejemplo, es interesante porque justamente aquí decían, bueno, es que el hecho de que exista pobreza en varias de las economías hace que ellos no tengan acceso a los mismos niveles educativos, a los mismos recursos que se tienen. Y como su primera necesidad es resolver esa situación de pobreza, es decir, satisfacer necesidades básicas como alimentación, como vestido, pues entonces obviamente, pues menos, si no pueden lograr o alcanzar a cubrir todas esas necesidades básicas, pues menos van a poder incorporar el tema de sustentabilidad.
porque su necesidad prioritaria pues es en sentido de estas necesidades básicas. Y finalmente, en el tercer grupo, encontramos que el enfoque es que hay una coevolución entre la sociedad y la naturaleza, y el medio ambiente no solamente es un agente abiótico, ¿no? Es decir, sin vida, y además un espacio donde pueden estar otras especies, sino que justamente pues todos los seres que se encontraban ahí pues son parte de esta coevolución de la sociedad. Además de esas visiones, ¿no? Que si ven ustedes atienden justamente a decir si sustentabilidad ecológica sí o no, si es prioritaria sí o no. Tenemos aquí un diagramita de cómo se consideran estos enfoques en materia de desarrollo sustentable, ¿no? Por un lado, hay diferentes acercamientos, ¿no? Por un lado tenemos los economistas del libre mercado, se llama tecnocentrista, donde las relaciones capitalistas como tal se dice que solucionan el problema por ellas mismas. Los individuos actúan con intereses propios y uno de esos, si hay los incentivos suficientes, pues será promover resolución de problemas a nivel local o estatal o federal. Después tenemos al ambientalismo moderado, que dice, bueno, sí es importante la sustentabilidad ecológica, es un principio, pero además debe de ir sumada esta sustentabilidad ecológica con las cuestiones de la pobreza. Luego está el ecologismo, que pugna por cambios en el consumo individual para generar un cambio en el agregado. Y finalmente tenemos a los marxistas que dicen, bueno, esta insustentabilidad ecológica como tal, pues está ligada a las relaciones capitalistas de producción, ¿no? Entonces, para poder solucionar estos problemas ambientales, pues entonces hay que empezar justamente por modificar esas relaciones capitalistas. Si ven estos enfoques, pues van, que aparte tienen un trasfondo muy económico, ¿no? Pues van desde los que están por el libre intercambio de comercio y mercancías hasta los que pues son más radicales del lado de la izquierda, ¿no? Que son los marxistas. Entonces vamos desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Bueno, suena así muy fuerte, pero finalmente son los diferentes enfoques que hay en materia de desarrollo sostenible, por eso es que esto, ¿no? Marca una evolución en el concepto del desarrollo sustentable. Aquí vemos, ¿no? Los que se basaban sobre todo en la sustentabilidad ecológica y acá sobre todo en la sustentabilidad social. Ok, ¿y en qué consisten estos enfoques? Pues bueno, vamos a empezar ahora al revés, ¿no? Por el marxismo. Aquí consideran que las propias relaciones capitalistas generan estos desarrollos que son no sustentables, por lo cual hay que modificar el sistema. Después está el ambientalismo moderado, que sobre todo se basa en considerar que se puede corregir el sistema económico capitalista haciendo ciertas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, se puede efectivamente alcanzar la sustentabilidad ecológica y social solamente haciendo algunos cambios que tengan un impacto relevante en el medio ambiente. Y tenemos también el ecocentrismo, donde aquí vamos a encontrar a muchos partidos verdes y ecologistas que dicen que, bueno, pues sí están trabajando en materia del medio ambiente, pero ellos sí pugnan por cambios radicales en el estilo de vida, ¿no? Dejar los autos, usar las bicicletas, producir los propios alimentos, y que sobre todo se le llama ecocentrismo porque se centra en darle la importancia al tema ambiental sobre cualquier otra cuestión. Y tenemos también, que también se va hasta el otro lado, el ecomarxismo, donde aquí considera que es indispensable esta incorporación de los temas de la naturaleza en la teoría del valor y en la acumulación de capital, ¿no? Y obviamente se aplica a través de un método de estudio que es el materialismo histórico para poder pensar y analizar la actual crisis ambiental en que nos encontramos.
Ok. Luego entonces ya en 2015, ¿no? Después de toda esta evolución y de todos los enfoques y de todas las corrientes que hablan sobre medio ambiente en materia justamente de políticas de gobierno y de políticas privadas, pues llegamos al tema del desarrollo sostenible, donde en 2015 en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, se aprueba una nueva agenda para el desarrollo sostenible, porque además, pues ya dijimos que se observa que pues no se cumplían los objetivos de desarrollo del milenio para el 2020 como estaba considerado. Entonces, pues hay que necesitamos mandar a crear otros objetivos de desarrollo que sean más asequibles, ¿no? Y que sean más realmente alcanzables. En esta agenda para el desarrollo sostenible, pues se incorpora un documento que se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que justamente aquí es donde se van a incluir estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, ¿no? Es decir, crece, y es un tanto interesante, ¿no? Incluso hasta gracioso, podemos decir, pues a partir de 92 a 2020 nos dimos cuenta que no íbamos a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio que eran 8, y pues entonces ahora nos recorremos ya no hasta 2020, sino ahora hasta 2050, pero además creamos todavía mucho más objetivos, ¿no? Allá eran 8, aquí ya tenemos 17. El tema de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues justamente se deriva de este enfoque que consideramos que el desarrollo se puede alcanzar solamente si hay un equilibrio entre lo ecológico, entre lo social y entre lo económico. Por lo cual, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues van a tener su impacto, ¿no? En la economía y van a tener sobre todo su impacto en poder proveer aquello que se considera un valor social. Y bueno, hasta ahí comentamos por qué, porque les va a quedar a ustedes de tareita investigar estos ODS, ¿no? Para que también platiquemos sobre ellos, pero el objetivo de conocerlos, y más adelante también vamos a tener un tema específico, ahí es donde ustedes van a exponerlos a partir de haber investigado en las páginas oficiales de Naciones Unidas. Lo importante aquí es que estos objetivos de desarrollo sostenible son como tal tareas pendientes en las cuales hay que trabajar y el objetivo de verlo en nuestra asignatura es que además podemos alinear las propuestas de solución con estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y con eso, pues alcanzar a participar, por ejemplo, en convocatorias internacionales que nos den ya sea apoyo en especie o apoyo de financiamiento para lanzar proyectos, por ejemplo, como lo que ustedes van a proponer para la solución del problema prototípico, ¿vale? Y bueno, hasta ahí lo dejo, pero ahora platíquenme ustedes. Piensen en alguna acción, puede ser privada o puede ser de gobierno, que incluya estos 3 ejes. Y díganme por qué cubre esos 3 ejes. Les voy a dejar de compartir para que nos veamos, pero ustedes ya vieron, ¿no? Que tiene el eje económico, el eje social y el eje ecológico. Ahora sí, platíquenme ustedes. Puede ser una acción de alguna empresa que está llevando a cabo o puede ser alguna acción o programa de gobierno que también se está llevando a cabo. Platíquenme un poco sobre qué es lo que ustedes pueden observar. Si ustedes no deciden quién habla, entonces yo digo quién. A ver, Luis Abraham, que está por ahí. Platíqueme, deme un ejemplo.
¿De qué, profesora? Perdón. De algún programa o empresa o proyecto que se esté llevando a cabo que incluya esos tres ejes del desarrollo sustentable, el eje económico, social y ambiental. Por ahí váyale pensando también, Jacqueline. No, no conozco ninguno, profesor. Ok, a ver por ahí, Jacqueline. No, pero tampoco no conozco alguno que tenga todas esas características. Ok, pues entonces se les va a quedar de tarea, eso sí, para la clase del día de mañana, ¿no? Que investiguen, ya les dije, puede ser una empresa, puede ser un proyecto, puede ser un lugar, ¿no? Que incluye esos tres ¿Podría ejes. ser, por ejemplo, lo que se planeaba para el aeropuerto de la Ciudad de México? Que ¿Cuáles eran ahí los tres ejes? Espere. Espere, porque no recuerdo cuál es el. Ok, por ahí Giselle levantó la mano. A ver si tiene un ejemplito. Bueno, yo escuché por la jefa de gobierno que tenía como un programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México, para su sexenio. Ok, ¿y cuáles eran En esos tres donde, ejes? pues según era como dar como una inversión para mejorar las condiciones ambientales y proteger la salud de la población y fomentar al mismo tiempo empleo y impulsar un poco más la economía. Ok, exactamente, ¿no? Ahí sí tendría esos tres elementos. El aspecto ambiental en sí mismo, el plan de acción climática. En segundo lugar, el aspecto social, que es atender la salud de las personas o protegerla. Y en tercer lugar, justamente también la generación de empleos, ¿no? Exactamente, sí podría ser un ejemplo. Por ahí Melissa ya tiene Sí, sus que tres sería dimensiones. el ecológico, que yo recuerdo que iba a tener paneles solares, iba a funcionar, no sé, que con la última tecnología ecológica, algo así había oído. Económico, que pues iba a impulsar el empleo y pues iba a dar muchos empleos a todas las tiendas que iba a tener supuestamente el aeropuerto. Y lo social, no entiendo esa parte de social mucho. Podría ser, pues, que iba a ser para uso público o más bien los que pudieran viajar. Justamente ahí estaba uno de los grandes problemas, ¿no? Actualmente todos los proyectos y programas, sobre todo todos los que son públicos, hay una presión internacional porque justamente llevan este enfoque del desarrollo sustentable, ¿no? Y muchas veces se presentan, ¿no? Algunas opciones dentro de esos proyectos, pero justo a veces alguno de los problemas que sucede, y es cuando ahí se observa que el objetivo no es un desarrollo sustentable como tal, es cuando no son claros esos tres ejes, ¿no? Particularmente ahí, pues la intención era el obtener buenos ingresos por parte, pues, de los que participaran, ¿no? Tanto los inversionistas como el gobierno, pues a partir, por ejemplo, de los pagos que se hacen en aduanas o de las mismas personas que lograran conseguir empleos ahí, ¿no? Pero justamente no estaba sustentada la parte social y no estaba sustentada porque aparte al contrario, ¿no? En lugar de promover un desarrollo social dentro de la zona, estaba golpeando a las comunidades que ya estaban ahí vía el despojo de tierras, ¿no? Entonces, justo ahí podemos identificar que definitivamente ese proyecto, aunque ambientalmente era muy atractivo, ¿no? Justamente porque era muy moderno, haciendo uso de paneles solares, de captación de agua, era realmente atractivo en términos de medio ambiente, era muy atractivo en términos de desarrollo económico,
pero no sustentaba y al contrario, en lugar de sumar desarrollo social, restaba a todas las personas que ya se encontraban en esos territorios, ¿no? Y bueno, a los demás se les queda de tareita uno. Puede ser, les digo, puede ser una empresa, también hay empresas que especifican, ¿no? Cuáles son sus ejes de la sustentabilidad. Puede ser un programa público o puede ser un programa social o de alguna organización sin fines de lucro que tenga como tal planteados estos 3 ejes de las dimensiones de la sustentabilidad, ¿vale? Entonces les queda de tareita, eso sí, para mañana, ¿no? No tienen que hacer más que buscar, no tienen que entregar nada, solamente buscarlos, y la clase que viene empezamos justamente con esos ejemplos, para entonces ya avanzar al siguiente tema, y sobre todo también, recuerden enviarme sus nombres de integrantes de los equipos, para asignarles una de las lecturas que les comenté ahorita al inicio de la sesión, ¿vale? Y váyanle pensando también a su problema prototípico, qué es lo que van a estar haciendo. ¿Se acuerdan cuál era el problema prototípico de este semestre? Sí, era captación de agua pluvial para uso doméstico, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces váyanle pensando, supongo que eso como tal, aquí va a haber algo interesante. Y justo es la parte bonita de estas carreras del Instituto Rosario Castellanos, que como tal el problema prototípico se trabaja en todas las asignaturas, ¿no? Todas las van a trabajar. Entonces, a lo mejor lo que ustedes hagan en alguna de sus otras asignaturas, que sea definir este proyecto prototípico, lo pueden traer para esta clase, pero lo que nosotros vamos a hacer, pues es darle todo ese marco teórico, el marco contextual. Vamos por ahí a hacer búsqueda de convocatorias, vamos a enmarcarlo dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible para que les quede al final un proyecto muy fuerte, muy fortalecido y que inclusive pudiera participar, por ejemplo, en convocatorias de apoyo y fortalecimiento e inclusive de búsqueda de financiamiento, ¿vale? Entonces, ahí les encargo eso de tareita, chicos, sus equipos, y para mañana el ejemplo de proyectos, programas o empresas que tengan esos ejes de la sustentabilidad, ¿vale? Ok, profesora. Listo, chicos, pues entonces por hoy sería todo. Que tengan un lindo, una linda tarde, ¿vale? Gracias, maestra. Cuídense mucho y no salgan, todavía estamos en cuarentena. Gracias, maestra. Hasta luego, Gracias. chicos. Hasta luego.